La Universidad Técnica Nacional presenta Sapere Aude con Jacques Agot Martino. Somos UTN. Hola, hola, queridos amigos, queridas amigas. Qué alegría estar con ustedes una vez más para explorar la vida y la obra, sobre todo, de un gran escritor, de un gran poeta, uno de los grandes poetas de la historia del mundo y muy querido para todos nosotros, Juan Ramón Jiménez. Y lo queremos porque en la escuela, en el colegio, casi todos leímos Platero y yo, ¿verdad? Que era una obra de referencia, una obra extraordinaria. En mi escuela y colegio, yo pasé todos los 11 años de primaria y secundaria en el Liceo Franco Costarricense. Juan Ramón Jiménez era una presencia constante. Estudiamos la luna nueva, estudiamos El cartero del rey, estudiamos Platero y yo sobre todo. La niña Sonia de Cerdas tenía incluso el gusto exquisito de usar los textos de Platero y yo para hacer dictados, ejercicios de dictado y estudiar la ortografía, etcétera, etcétera, etcétera. Y de modo que Juan Ramón Jiménez y su Platero y yo fueron presencias muy fuertes en nuestra infancia y en nuestra juventud. Aprendimos a amar la poesía a través de Juan Ramón Jiménez, aunque Platero y yo no es poesía propiamente dicha en el sentido más académico, ortodoxo, constrictivo de la palabra, no es. Platero y yo es más bien proesía, es prosa poética, lo que Neruda llamaba poesía, pero está cuajada de lirismo y de poesía dentro de la prosa. Y lo mismo cabe decirse de La luna nueva y del Cartero del Rey, que es una obrita de teatro que hicimos, por cierto, muy, muy linda, muy, muy hermosa, muy hermosa. De modo que todos en nuestra generación, en esa clase, crecimos amando a Juan Ramón Jiménez, gracias a profesores preclaros, ¿verdad? No solo leíamos a Juan Ramón Jiménez en las clases de español, con la niña Sonia de Cerda, sino que incluso los profesores franceses, Yves Dubois, por ejemplo, incluso los profesores franceses nos hacían leer Juan Ramón Jiménez, y en español, no en francés, en español. A tal punto estaban convencidos del valor de este inmenso poeta, de esta pluma bendecida. Y este es nuestro programa, Sapere Aude, conversando con los grandes escritores que ya ustedes lo saben. Queridos amigos y amigas, sapere aude es una expresión latina que significa atrévete a saber. Es un pequeño desafío, es un reto. Atrévete a saber, atrévete a aprender, atrévete a conocer, atrévete a pensar. Y bueno, de eso se trata. Ese es el nombre de nuestro juego. Ese es justamente el nombre de nuestro juego. Bueno, Juan Ramón Jiménez nació en Moguer el 23 de diciembre de 1881. ¿Qué es Moguer? Porque Platero y yo es definido por Juan Ramón Jiménez como una elegía moguereña. Elegía moguereña. Elegía es un canto melancólico, ¿verdad? Un canto otoñal melancólico, nostálgico. Y elegía moguereña por cuanto es de la ciudad de Moguer. Bueno, Moguer es un municipio de la provincia de Huelva, que es una comunidad autónoma de Andalucía. En suma, que Juan Ramón Jiménez se suma al grupo de grandes poetas y de grandes artistas que nos dio Andalucía, esta parte bendecida de España. No, para no pensar más lejos, Federico García Lorca, ¿verdad? Pero muchos otros también, muchos otros. Entonces, en última instancia, Juan Ramón Jiménez era andaluz, sí, por cuanto era de Moguer. Moguer pertenece a Huelva y Huelva pertenece a Andalucía. Y nació, como decía, el 23 de diciembre de 1881. Murió en San Juan, Puerto Rico, el 29 de mayo de 1958. Y fue principalmente poeta, ¿verdad? Poeta o cultor de la prosa poética. Y sí, ganó el Premio Nobel de Literatura en 1956 por el conjunto de su obra. Era un hombre extraordinario, Juan Ramón Jiménez, un hombre extraordinario. Y brillante,
brillante, ¿verdad? En el tiempo en que se manifestó en que estalló la guerra civil en España, terribles las guerras civiles, amigos, terribles, terribles, porque son guerras fratricidas, ¿verdad? Donde un hermano tiene que matar a su otro hermano porque están en bandos opuestos. Y en efecto, esto no es melodrama. Muchas veces se han visto este tipo de situaciones. Un hermano que tiene que matar a su hermano porque militan en bandos antagónicos. Y fue una herida terrible en la historia de España, desde el 36 hasta el 39, que duró la guerra civil y que fue ganada finalmente de manera sucia, injusta, perversa, por el dictador, el tirano, el sátrapa, el carnicero de Francisco Franco Bahamonde, autodenominado caudillo caudillo de España por la gloria de Dios. Imagínense ustedes, caudillo de España por la gloria de Dios, Francisco Franco Bahamonde. Recuerdo muy bien el día en que murió el 20 de noviembre de 1975, Franco. Después de 36 años, claro, porque estuvo desde el 39, cuando ganó la guerra civil, hasta noviembre del 75, cuando muere, siempre encaramado encima de España, ¿verdad? Sentado, sus sucias posaderas bien sólidamente puestas sobre la noble, la bella, la gran España. 36 años de dictadura en la cual España prácticamente volvió a la Edad Media, había toque de queda, había una policía que vigilaba la moral pública, pero de una manera represiva, de una manera, sí, policial, y todo lo peor del mundo lo hubo, fanatismo religioso, puritanismo exacerbado, rigorismo, juicios someros, desaparecidos, tortura, fusilamientos, todo lo hubo. Franco es uno de los grandes sátrapas de la historia del mundo, allá arriba con los peores, con los peores. A menudo se dice, no, Franco tuvo el gran mérito de mantener a España fuera de la Segunda Guerra Mundial. No la mantuvo fuera de la Segunda Guerra Mundial, eso es falso. Durante el terrible sitio de Leningrado, que duró más de 2 años, en temperaturas glaciales, ¿verdad? Donde murieron, nunca se ha contabilizado la cantidad de gente que murió en Leningrado durante ese sitio. Los nazis rodearon Leningrado, ¿verdad? Vetándole la salida a toda persona de la ciudad, y simplemente asumieron que el frío y el hambre iba a terminar con todos dentro de la ciudad, pero resistieron heroicamente, comiendo carne de rata, de perro, de gato, inclusive teniendo que hacer prácticas antropófagas, porque no había otro remedio, con la nieve que se hundía hasta las rodillas, quemando sus muebles para hacer un poco de fuego y calentarse, las mesas, las sillas, los armarios, todo lo que se podía quemar, todo lo que se podía comer. Es uno de los momentos más terribles de la historia de la humanidad, una de las ciudades mártires de la historia de la humanidad, Leningrado. Bueno, durante el sitio de Leningrado, rodeada por los soldados nazis, Franco mandó milicias, mandó efectivos, mandó refuerzos españoles para apertrechar y para solidificar el sitio nazi. De modo que sí intervino, claro que sí intervino a favor de los nazis, ¿verdad? A favor de los nazis, por supuesto. Un dictador de zarzuela como Franco, con un dictador wagneriano como Hitler, pues hicieron buenas migas. Entonces, claro, cuando entra la dictadura de Franco, fueron 36 años, el 20 de diciembre muere Franco, y lo recuerdo por una cosa muy divertida, pues yo estaba en el Liceo Franco Costarricense, y salí ese día en la acera
había siempre un señor que vendía golosinas y todos íbamos a comprar golosinas ahí. Y postalitas de álbumes de animales y dinosaurios y astronautas y futbolistas, todos los albuncillos que hacía bueno de chiquillo. Y los hice todos, por cierto. Y había también un señor que vendía periódicos, estaba La Nación, ¿verdad? Y, 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 y ahí vi en la primera página de La Nación, muere Francisco Franco el 20 de noviembre del 75. Hay quienes dicen que en realidad murió desde el día antes, desde el día anterior, desde el 19, porque estaba mantenido vivo de una manera que era ya francamente grotesca y macabra, ¿verdad? Estaba prácticamente muerto. Y hay quienes dicen que en realidad se apagó el 19 y no el 20, pero poco importa. La cosa es que estuvo sobre España durante 36 años. Todos los intelectuales, todos los artistas, todos los músicos, todos los pintores, todos los cineastas, todo el que valía algo en España, todo el que era brillante, todos los grandes genios que produjo España en esa época se fueron de España. Se fueron a diferentes lugares, a Buenos Aires, Argentina, a Montevideo, Uruguay, a varias universidades estadounidenses, se fueron a San Juan, Puerto Rico, el caso de Juan Ramón Jiménez, se fueron a Francia, se fueron a Inglaterra. Fue una época terrible, fue una época terrible. Hubo algunos, Gerardo Diego, gran poeta, por ejemplo, era partidario de los fascistas, franquistas, y se quedó en España. Y aclaro, Gerardo Diego es un gran poeta. No por fascista hay que dejar de leerlo. Es un gran poeta. Creo que debemos perdonarle su error histórico y valorarlo en tanto que poeta. Es un gran maestro. Le tengo mucho respeto y me gusta mucho su poesía. Pero todos los demás huyeron, ¿verdad? Una cosa importante, Juan Ramón Jiménez forma parte de la llamada generación del 98. Hemos explicado este concepto varias veces, pero lo haremos una vez más, claro. ¿Qué es la generación del 98? La generación del 98 es un grupo enorme de escritores, intelectuales, artistas españoles que tuvieron que vivir el gran trauma histórico, el gran golpe histórico del fin del Imperio Español, la caída del Imperio Español. España entró en guerra contra los Estados Unidos y en esa guerra perdió sus últimas posesiones coloniales. Perdió Cuba, perdió Puerto Rico y perdió las Filipinas. Fueron enormes pérdidas. Eso sumió a España en la desmoralización, ¿verdad? Esto aconteció en 1898 y alrededor de esa fecha brotaron en España, porque es así como reaccionan los grandes países, una plétora de inmensos figuras, inmensas. Era como un geyser, un volcán de grandes escritores. Siempre es difícil hacer listas porque cometen uno el error de omitir a alguien. Pío Baroja, Azorín, Miguel de Unamuno, José Ortega y Gasset, Juan Ramón Jiménez, Ramón Gómez de la Serna, Jacinto Benavente, bueno, Andrés Segovia, el guitarrista, Nicanor Zabaleta entró después, el arpista, pero fue parte de todo ese movimiento. Manuel de Falla, que tuvo que irse de su amada Andalucía, aunque él era gaditano, había nacido en Cádiz, pero Manuel de Falla se fue para Buenos Aires, Argentina, donde de hecho murió. Manuel Falla, el gran compositor, Isaac Albéniz, gran compositor, gran pianista, Joaquín Turina, gran músico, Luis Buñuel, por supuesto, el cineasta, se fue, se largó de España, se fue a seguir su carrera en México, donde produjo muchas cosas maravillosas, y luego en Francia también. Ocasionalmente volvió a España en el caso de la película Viridiana para filmar algunas secuencias, pero básicamente se fue de España. Y de nuevo, toda esa pléyade de genios eran parte de la generación del 98. Estaba bueno, ¿para qué ir más lejos? Antonio Machado y su hermano Manuel Machado. Yo pondría ahí también a Federico García Lorca, aunque viene un poquito después, pero forma parte de esa enorme ebullición, de esa enorme diáspora, de esa explosión, ¿verdad?
de ese éxodo de talento, porque una fuga de inteligencias y de cerebros de España. Cuando entró el despreciable tirano, pues la gente pensante y la gente sensible y la gente creativa se fue. Y se me están olvidando gente con absoluta certeza. Eugenio Dors, importante intelectual, también se fue. De modo que sí, Pío Baroja, Azorín, Unamuno, Ortega y Gasset, Juan Ramón Jiménez, Eugenio Dors, Ramón Gómez de la Serna, y quien nos con seguridad, Juan Ramón Jiménez, sí, se nos están olvidando gente importante, que nos disculpen los que estamos omitiendo. Antonio Machado, Manuel Machado, como ya dije, Manuel de Falla, Isaac Albéniz, Joaquín Turina, Andrés Segovia, Nicanor Zabaleta, Manuel de Falla de manera muy conspicua, Jacinto Benavente, todos ellos se fueron. Y los países que los recibieron se beneficiaron de su presencia y de su talento y de su prestigio, ¿verdad? Entonces, bueno, como les decía, para recapitular, Juan Ramón Jiménez nace el 23 de diciembre de 1881 en Moguer y muere el 29 de mayo de 1958 en San Juan, Puerto Rico. Ya me acuerdo de otro más, por supuesto, Pablo Casals, el gran chelista, también era parte de la generación. Pablo Casals murió también en San Juan, Puerto Rico, se había hecho buen amigo de Juan Ramón Jiménez y vivía ahí con él. Pablo Casals, el más grande chelista del siglo XX, incuestionablemente, a pesar de Rostropovich, a pesar de tantos otros notables que ha habido, ¿verdad? Yo-Yo Ma, Jacqueline Dupré, Pierre Fournier, grandes chelistas, pero Pablo Casals era como el papá de todos ellos, ¿verdad? Pablo Casals fue al cello lo que Banda Landowska fue al clavecín, lo que Segovia fue a la guitarra, lo que Zabaleta fue al arpa, fue el que puso sobre la palestra su instrumento, su nobilísimo instrumento. Entonces sí, también Pablo Casals forma parte de la gran diáspora de intelectuales. Y bueno, Juan Ramón Jiménez fue un hombre extraordinario. Murió cubierto de laureles, sí, recibió el Premio Nobel de Literatura en 1956, la Medalla de Oro de la ciudad de Moguer en 1956 también, y ese mismo año también, vaya un año, ¿verdad? Fue declarado hijo predilecto de la ciudad de Moguer, de modo que fue ciertamente muy celebrado, muy galardonado. No careció de laureles nuestro querido Juan Ramón Jiménez. Imposible hablar de Juan Ramón Jiménez sin aludir a su esposa, a la extraordinaria Zenobia Camprubí Aymar. Qué lindo nombre, ¿eh? Zenobia Camprubí Aymar. Juan Ramón la conoció en 1913, se enamoró profundamente, aunque el noviazgo fue difícil, ¿verdad? En 1914, inicio de la Gran Guerra, Juan Ramón fue nombrado director de las ediciones de la Resistencia de Estudiantes por su amigo Jiménez Fraud y tradujo para esta editorial La vida de Beethoven, escrita por el gran escritor francés, Premio Nobel de Literatura, Romain Rolland. Escribió La vida de Beethoven, es un libro maravilloso. Y Juan Ramón tradujo al español este libro extraordinario. Juan Ramón hizo varios viajes a Francia, está en Estados Unidos, estuvo varias veces, dando clases maestras y dando clases en diversas prestigiosas universidades de Estados Unidos. Era un intelectual de alcance internacional y fue justamente en Estados Unidos donde se casó en 1916 con Zenobia Camprubí Aymar, que era de suyo una gran poeta, una gran intelectual y una gran académica también. Dio clases en diversas universidades en Estados Unidos. Creo que Zenobia Camprubí Aymar es una de esas mujeres extraordinarias cuya vida, cuyo trabajo todavía demanda y pide a gritos el estudio serio
de académicos, ¿verdad? Era una mujer extraordinaria. Y entonces, bueno, el matrimonio con Zenobia en 1916 y el redescubrimiento del mar, nos dice Juan Ramón Jiménez, serían decisivos en su obra. Y eso influyó en la escritura de una obra que se llama Diario de un poeta recién casado. Y desde este momento, Juan Ramón comienza a crear una poesía pura, ¿verdad? Lírica, esa poesía desnuda que él postulaba. Él hablaba de la poesía desnuda, siempre suya. Juan Ramón colaboró también con Rabindranath Tagore, al que admiraba profundamente. Rabindranath Tagore fue el primer escritor no europeo que recibió el premio Nobel. Se me escapa la fecha. Se me escapa la fecha. Eso lo podemos buscar aquí mismo. Rabindranath Tagore. Eh, vamos a ver, vamos a ver. Y, vamos a ver en qué año fue. 1913, Rabindranath Tagore fue honrado con el Premio Nobel de Literatura. Se hizo muy amigo de Rabindranath Tagore y Juan Ramón Jiménez tradujo al español, igual que tradujo del francés al español a Romain Rolland, tradujo a Rabindranath Tagore al español, Rabindranath Tagore, y además se compenetró mucho con su obra. Hay indudablemente una traza, una influencia, una impronta muy perceptible de la bellísima poesía de Rabindranath Tagore sobre Juan Ramón Jiménez. Eh, eh, era extraordinario Rabindranath Tagore. Grande, grande, grande. Y fue precisamente esta afinidad profunda, esta hermandad, esta consanguinidad estética y sensible entre Juan Ramón y Rabindranath, que fue la que hizo que, como les decía, en el Franco, nos pusieran en contacto con, sí, la obra de Juan Ramón Jiménez, y no solo Platero y yo, su poesía, que no siempre es tan fácil, ¿eh? Es una poesía que tiene lo suyo. Y con Rabindranath Tagore, de nuevo, la luna Nueva y El cartero del rey. Esas fueron las obras que leímos de Rabindranath Tagore y luego otras poesías dispersas de él. Rabindranath Tagore es un poeta extraordinario realmente. Se comprende que Juan Ramón Jiménez haya quedado seducido, subyugado por la obra y la personalidad de Rabindranath Tagore. Eh, Recuerdo de Tagore un mini poema, cosa tan linda, en el que dice Tagore: he perdido mi gotita de rocío, dice la hoja de hierba de la mañana, y se lo dice al firmamento, que venía de perder todas las estrellas del espacio. Entonces la hierbita, la hojita de hierba se queja amargamente: he perdido mi gotita de rocío al despuntar la mañana, y se lo dice al firmamento, que, dice Tagore, venía de perder todas las estrellas del cosmos. Muy interesante eso, ¿verdad? Muy bonito, muy bonita idea. Rabindranath Tagore era uno de esos poetas que podían hablarle al adulto, al adolescente, al niño, esos poetas bendecidos, como el caso de Juan Ramón Jiménez, el caso de Saint-Exupéry. Pues una obra como El Principito nos interpela a cualquier edad y la leemos varias veces a través de la vida. Tiene mensaje bello para el niño, para el adolescente, el adulto, para el viejito, para todos. Es una obra de un alcance etario, de un alcance de edad que es absolutamente universal. Pero Rabindranath Tagore está en esa categoría de escritores. No solo Luna Nueva El cartero del rey. Qué conmovedoras esas dos obras de Tagore, qué conmovedoras. Y por supuesto, insisto en este punto, la influencia de Tagore sobre Juan Ramón Jiménez fue muy, muy, muy profunda. Muy bien. Y, Juan Ramón Jiménez, claro, tiene que encarar el horror de 1936, sí, año que marca, ¿verdad? El comienzo de la guerra civil, el estallido de la guerra civil,
Juan Ramón apoyó decididamente a la República, claro. Hizo cosas muy nobles que tienen que ser dichas y tienen que ser sabidas. Juan Ramón acogió a muchos niños huérfanos en una de sus casas que habían quedado sin padres por los bombardeos, por las balas de los falangistas, de los monarquistas y de los fascistas. Eh, Sin embargo, Juan Ramón se sentía inseguro en Madrid porque el diario Claridad, así se llamaba, Claridad, emprendió una campaña contra los intelectuales. Y fue justamente Manuel Azaña quien ayudó a salir de la capital al matrimonio a Juan Ramón Jiménez y a su esposa, Zenobia Camprubí Aymar. Lo sacaron por vía diplomática. Se instaló en Washington como agregado cultural. En 1937 se trasladó a Cuba para dar 3 conferencias. En 1938 su sobrino falangista Juan Ramón Jiménez Bayo pereció en el frente de Teruel y eso dejó a Juan Ramón absolutamente aplastado, destrozado. Según su esposa Zenobia, el dolor dejó a Juan Ramón absolutamente estéril por casi año y medio. No escribió una línea, a tal punto estaba desmoralizado. Sobre su sobrino, ¿verdad? Caído en la guerra civil, escribió Juan Ramón Jiménez en su autobiografía Vida, escribió: yo sé bien que él temía con las ideas que él creía mejores un ideal limpio, sin más sangre en él que la suya, y esta sangre generosa lo dejó sin ella exangüe en el sitio de su ideal, y se sumió en la tierra a mejorarla. Si su muerte y las otras como la suya no nos mejoran, ¿de qué sustancia miserable somos? Se pregunta Juan Ramón Jiménez. Y sí, lo dejó exangüe. Atención que la palabra exangüe significa justamente sin sangre, desangrado. Repito esta reflexión de Juan Ramón Jiménez. Yo sabía que él, su sobrino, tenía con las ideas que él creía mejores un ideal limpio, sin más sangre en él que la suya. Y esta sangre generosa lo dejó sin ella exangüe en el sitio de su ideal. Y se sumió en la tierra a mejorarla. Si su muerte y las otras como la suya no nos mejoran, ¿de qué sustancia miserable somos? Claro, el martirio, el heroísmo, la muerte en el campo de guerra, espera uno siempre, no carezcan de sentido, no carezcan de finalidad, no carezcan de propósito, cosa que si no fuese así, si careciesen de todo propósito, sumirían en el más profundo absurdo, ¿verdad? Seríamos todos poco más o menos el mito de Sísifo, o el mito de Tántalo, o el mito de las Danaides, el mito del absurdo, de lo que no tiene sentido. Bueno, en 1939, mientras Juan Ramón y Zenobia estaban en Estados Unidos, los sublevados franquistas saquearon el piso del matrimonio en la calle Padilla de Madrid y robaron los libros, manuscritos y pertenencias del poeta y de su mujer. ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! En tanto que escritor, que lo soy yo también, ínfimo al lado de Juan Ramón, pero no importa, pertenezco a la misma especie, digamos, a la misma categoría, al mismo taxón zoológico. Comprendo, me ha pasado lo que es perder obra escrita, es terrible, es terrible. Tantos años de trabajo, ¿verdad? En el apartamento saqueado, robado. Entre 1939 y 1942, la pareja de Zenobia y Juan Ramón se estableció en Miami, Florida, donde compuso los romances de Coral Gables. En 1940 fue hospitalizado unos meses en el Hospital Universitario de Miami por depresión, de la cual salió con los proyectos de 2 ambiciosos poemas, Espacio y Tiempo. Solo llegó a concluir el primero, que es el culmen de la lírica española del siglo XX, Espacio, de Juan Ramón Jiménez. En 1942 la pareja se trasladó a Washington y entre 1944 y 1946 ambos, Zenobia y Juan Ramón, fueron contratados para dar clases como profesores en la Universidad de Maryland. Bien se ve que fueron trotamundos, no porque lo quisieran, sino porque tuvieron que salir huyendo de España. Pero fueron
Estados Unidos los recibió con los brazos abiertos. Fue un país muy acogedor y muy generoso con ellos. Les dio mucho y ellos también le dieron mucho a los Estados Unidos. En 1946, Juan Ramón permaneció hospitalizado otros 8 meses a causa de un nuevo episodio depresivo. En 1947, la pareja compró una casa en Riverdale, cerca de una clínica, y entre agosto y noviembre de 1948 viajaron a Argentina y Uruguay por mar, siendo apoteósicamente recibidos. Juan Ramón leyó en ambos países varias conferencias. En 1950, la pareja volvió a Puerto Rico para dar clases en el recinto de Río Piedras, que era la sede de la Universidad de Puerto Rico. Estamos hablando de dos intelectuales inmensos que estuvieron en Miami, en Washington, en Maryland, en Puerto Rico, en Uruguay, en Argentina, en muchos lugares, en muchos lugares. Muy bien, en 1956 la Academia Sueca le otorgó a Juan Ramón el Premio Nobel de Literatura. 3 días después murió su esposa en San Juan, Puerto Rico, Zenobia, sí, la gran Zenobia Camprubí Aymar. Estaba muy enferma de cáncer y se aguantó para ver a su esposo consagrado con el Premio Nobel de Literatura. 3 días después de que se lo concedieron, murió. Ella estaba simplemente esperando ansiosamente, aguantando, robándole tiempo a la muerte para ver a su esposo laureado con este importantísimo galardón. Y 3 días después de la gran alegría del Premio Nobel, muere Zenobia Camprubí Aymar. Juan Ramón Jiménez, que ya lo sabemos, era hombre de temperamento depresivo, nunca se recuperó de esta pérdida, nunca. Y permaneció en Puerto Rico, ¿verdad? Mientras que Jaime Benítez, que era el rector del recinto de la Universidad de Río Piedras, aceptó el premio en su nombre. Juan Ramón no fue, no se desplazó a Suecia. Y bueno, Juan Ramón murió 2 años después, en 1958, en la misma clínica en que falleció su esposa y sumido en hondísima depresión. Y sí, fue una de las terribles circunstancias de la vida de Juan Ramón, fue su inestabilidad emocional, su propensión a la depresión. Hoy en día lo hubieran tratado con todo tipo de fármacos. Hoy día vivimos en un paraíso farmacológico. Le hubieran dado Prozac, Caltrulines, Zoloft, clonazepam, Zopiclona, venlafaxina. Que estamos creándonos una vida tan curiosa, tan artificial, ¿verdad? Enteramente dependientes de sustancias farmacológicas para no perder la cabeza. Pero en aquella época, estamos hablando de los 50, 40, 30, 20, en aquella época no había nada. Si acaso un té de tilo le podrían haber dado para que se calmara o se serenara o para que durmiera mejor. Pobrecito Juan Ramón Jiménez, sufrió mucho por esa condición psíquica de él, ¿verdad? Muy bien, los restos de Juan Ramón fueron trasladados a España desde Puerto Rico y Luis Felipe Vivanco relata en su diario el recibimiento de los féretros ambos de Juan Ramón Jiménez y de Zenobia Camprubí. Repito, Zenobia murió en el 56 y Juan Ramón en el 58 y fueron recibidos en el aeropuerto de Barajas. Y Luis Felipe Vivanco relata así el recibimiento de los dos héroes. Dice, vamos a Barajas a recibir los restos mortales de Juan Ramón y Zenobia. Vamos María Luisa y yo con Elena en su auto. Hace una tarde turbia y pesada, sin transparencia ni colores limpios. En el aeropuerto están los 3 poetas académicos, Gerardo, Dámaso y Vicente. Están Luis y Leopoldo y García Nieto y Alfonso Moreno, también Zubiri y Carmen y las autoridades Mayalde, Rubio, Gallego. Pero no hay academia en pleno, ni facultad de letras, ni catedráticos de literatura, ni alumnos, ni siquiera niños de las escuelas, ni tampoco intelectuales. Saludo a Lola Catarineu, que reza su rosario. También están Carmen Conde y Pepe Hierro, fotógrafos y periodistas, y Juan San Pelayo,
Bajan los dos féretros de madera, más bien clara, precintados. Abren el de Juan Ramón, pero no logro verlo. Hay una mujer vieja que llora de veras, llora profundamente. Carmen Conde también llora. El 5 de junio de 1958 se instaló la capilla ardiente en Moguer, en Huelva, Andalucía, siendo enterrados un día después en el cementerio parroquial de Moguer. Está bien que reposaran ambos en Moguer. Juan Ramón Jiménez, que amó tanto esta tierra y la cantó y la evocó y la pintó con su verbo poético, está bien que repose ahí. Él era el alma de Moguer, era el alma de Moguer, de sus colinas, de sus valles, de sus montañas, de su ribera, y está bien que esté ahí. Hay en Moguer varios monumentos a Juan Ramón Jiménez, incluido uno en que vemos al burrito platero, una estatua del burrito platero, y hay otra en la que vemos a Juan Ramón Jiménez sentado en una banca de uno de los parques. Entonces, bueno, bien, Juan Ramón volvió a su tierra y al lado de su esposa, su novia Camprubí Aymar. No puedo insistir más en la importancia enorme que tuvo Zenobia. Apuntaló a su esposo, fue con un arbotante, lo sostuvo a través de crisis depresivas muy severas. Cualquiera que haya vivido con un depresivo severo clínico sabe lo difícil que es, sabe el infierno que es, sabe el inmenso amor y la inmensa resistencia, la inmensa paciencia que hay que tener para vivir con una persona depresiva. Y Juan Ramón lo era en grado sumo. Solo por eso deberían de darle a Zenobia Camprubí y Aymar un premio. Pero es que además, no solamente en términos de lo que significó para Juan Ramón, ella de manera independiente, no, era una gran escritora, una gran poeta, era una gran académica, una gran ensayista y una gran intelectual, y el mundo le debe darle el lugar que merece, que la exploren como creadora, no ya como la compañera de Juan Ramón, sino ella como creadora, su obra, su trabajo. Y realmente fue una pareja de titanes, fue un matrimonio, una alianza providencial de titanes, eran uno para el otro. Y bueno, vamos a pasar ahora a estudiar el fragmento de prosa poética, el mini cuento que he escogido para ustedes. Muy bien, y aquí tengo el texto maravilloso. Es un microcuento de Juan Ramón Jiménez, un microcuento que se llama El rayito de sol. El rayito, y hay una razón muy poderosa para usar el diminutivo, el rayito de sol, ya lo vamos a ver. Un minicuento, bueno, ¿qué es un minicuento o una microficción o una micronarración? Creo que el concepto se autoexplica, no es un concepto complicado. La cuestión es quién comenzó utilizando este tipo de microficciones. Bueno, el escritor francés Régis Jaufret, en el 2007 escribe un libro, por cierto, muy premiado que se llamó Microficción. Pero a fe mía, y me alegra mucho poder decirlo, nuestra querida Miriam Bustos, escritora costarricense de origen chileno, había estado escribiendo centenares, posiblemente miles en total, de microficciones extremadamente sucintas, a veces cuestión de una frase, desde los años 90, desde los tempranos años 90, había estado escribiendo ya microficciones. De modo que Régis Jaufret llega unos 17 años después de Miriam Bustos. Ella está antes que Régis Jaufret. Pero la verdad de las cosas es que la microficción, el cuento corto, el cuento parémico, apotémico, sintético, sinóptico, ¿verdad? Ha existido siempre. Ha existido siempre. Señores, señoras, ¿qué son las parábolas de Jesucristo, tal como las encontramos en los evangelios, sino microficciones? Son cuentos, son cuentitos, son fábulas, son alegorías y portadoras de un mensaje moral, ético, espiritual, salvífico, todo lo que ustedes quieran, pero son pequeños cuentitos, ¿verdad?
son cuentitos. Ya las parábolas, la del grano que debe morir para dar fruto, la del buen samaritano, la de los 3 talentos, todos esos son microficción, son microcuentos, son, para ser exactos, son apólogos. Apólogo es una breve narración que conlleva un mensaje moral de tipo constructivo, formativo, ¿verdad? Son apólogos. Entonces, ya en la Biblia, ya en los evangelios, tenemos microficciones, ¿verdad? Y lo he dicho muchas veces y lo sigo sosteniendo. Los evangelios son 4 maravillosas novelas. Son 4 maravillosas biografías del mismo biografiado, del mismo personaje, del mismo protagonista que es Jesucristo. Tienen todo lo propio de la novela, protagonistas, antagonistas, tiene todo. Dolor, suspenso, drama, tragedia, apoteosis, triunfo final, personajes diversos, desde un cónsul romano hasta campesinos ágrafas, analfabetos, leñadores, pescadores, pastores de rebaños de ovejas. Es extraordinario, son extraordinarios los evangelios. Miguel de Unamuno, que era tan profundamente cristiano, decía, no hay nada malo en ver los evangelios como novelas, es algo que los honra, es algo que los pone por encima del nivel de cualquier vulgar cronicón, decía, de cualquier crónica, de cualquier folletín. Justamente la noción de novela los enaltece. No pierden por ello nada de su valor soteriológico, salvífico, de su valor teológico. Simplemente son novelas. Los evangelios son novelas incluso en el sentido moderno, son novelas muy modernas. Con ello aludo a la novela post-Dostoyevsky. La novela post-Dostoyevsky es otra cosa que la novela anterior a Dostoyevsky. ¿A qué me refiero con ello? La novela moderna es un género muy poroso, que acepta casi todo, acoge casi todo. En una novela moderna puede haber pequeños ensayos, pequeñas obras de teatro, poemas incluidos, prosa poética, fragmentos de tipo filosófico, especulativo, puede haber de todo. Puede haber de todo. Es un continente al que se le puede verter casi todo contenido. Y en ese aspecto, los evangelios no solo son grandes novelas, sino que son novelas muy modernas, novelas heteroglósicas, como hubiera dicho Mikhail Bakhtin, heteroglósicas donde se hablan muchas lenguas diferentes, no tanto idiomas, sino que gente que se expresa de manera diferente. Los pastores o pescadores no se expresan de la misma manera en que Poncio Pilato, que era un distinguidísimo y encumbrado funcionario del Imperio Romano. Es decir, cada quien se expresa de manera acorde a su condición social y a su nivel educativo. Entonces hay esa multiplicidad, ese pluralismo en los evangelios que los emparentan aún más con la novela. Son grandes novelas, de las más bellas novelas que se han escrito. Entonces, en estos evangelios encontramos ya muchos casos de microficciones y son anteriores ciertamente a Jesús Josué, como también a Miriam Bustos y a Juan Ramón Jiménez. Lo digo porque este cuentito es una microficción. Es prosa poética, es poesía, como decía Neruda, pero también es una microficción. Entonces, por eso lo menciono. Por eso lo menciono. Las parábolas de Jesucristo son pequeños cuentos, son microficciones y son apólogos, son microficciones que contienen un mensaje moral. Entonces voy a proceder a leer el cuentito de Juan Ramón Jiménez. Lo voy a leer 2 veces. Ustedes tienen ahí el texto, lo voy a leer 2 veces. El rayito de sol. Al niño chico lo ha despertado en la cuna un rayito de sol que entra en el cuarto oscuro de verano por una rendija de la ventana cerrada. Si se hubiera despertado sin él, el niño se habría echado a llorar llamando a su madre. Pero la belleza iluminada del rayito de sol le ha abierto en los mismos ojos un paraíso florido y mágico que lo tiene suspenso. Y el niño palmotea y ríe y hace grandes conversaciones sin palabras consigo mismo, cogiéndose con las 2 manos los 2 pies y arrullando su delicia. Le pone la manita al rayo de sol, luego el pie,
con qué dificultad y qué paciencia, luego la boca, luego el ojo, y se deslumbra y se ríe refregándose lo cerrado y llenándose de baba la boca apretada. Si en la lucha por jugar con él se da un golpe en la baranda, aguanta el dolor y el llanto y se ríe con lágrimas que le complican en iris preciosos el bello rayo del sol. Pasa el instante y el rayito se va del niño poco a poco pared arriba. Aún lo mira el niño, suspenso, como una imposible mariposa, de verdad para él. De pronto ya no está el rayo, y en el cuarto oscuro el niño, ¿qué tiene el niño?, dicen todos corriendo. ¿Qué tendrá? El niño llora desesperadamente por su madre. Magnífico texto. Voy a leerlo una segunda vez. El rayito del sol. Al niño chico lo ha despertado en la cuna un rayito de sol que entra en el cuarto oscuro de verano por una rendija de la ventana cerrada. Si se hubiera despertado sin él, el niño se habría echado a llorar llamando a su madre. Pero la belleza iluminada del rayito de sol le ha abierto en los mismos ojos un paraíso florido y mágico que lo tiene suspenso. Y el niño palmotea y ríe y hace grandes conversaciones sin palabras consigo mismo, cogiéndose con las dos manos los dos pies y arrullando su delicia. Le pone la manita al rayo del sol, luego el pie, con qué dificultad y qué paciencia, luego la boca, luego el ojo, y se deslumbra y se ríe refregándose lo cerrado y llenándose de baba la boca apretada. Si en la lucha por jugar con él se da un golpe en la baranda, aguanta el dolor y el llanto y se ríe con lágrimas que le complican en iris preciosos el bello sol del rayo. Pasa el instante y el rayito se va del niño poco a poco pared arriba. Aún lo mira el niño, suspenso, como una imposible mariposa de verdad para él. De pronto ya no está el rayo. Y en el cuarto oscuro, el niño, ¿qué tiene el niño?, dicen todos corriendo. ¿Qué tendrá? El niño llora desesperadamente por su madre. Bueno, esto solo podría haber escrito un poema superlativo, un poeta superlativo, un poeta supremo, ¿verdad? Supremo. ¿Por dónde empezar con una cosa tan linda? Al niño chico lo ha despertado en la cuna un rayito de sol que entra en el cuarto oscuro de verano por una rendija de la ventana cerrada. Esta línea tiene ritmo, es acompasada, es hermosa. Atención, el poeta tiene que calificar el cuarto de verano y luego tiene que calificar la ventana cerrada. Necesita adjetivos para calificar los sustantivos cuarto y luego ventana, pero altera el orden en que va el adjetivo y el sustantivo. Primero es el cuarto oscuro, el adjetivo después del sustantivo cuarto. Cuando califica la ventana, habla de la ventana cerrada. Igual la ventana cerrada, el adjetivo cerrado califica ventana después, el adjetivo viene después del sustantivo. Era importante mantener ese orden para que prácticamente el verso tuviese orden, tuviese ritmo. Entonces, un rayito de sol entra en el cuarto oscuro de verano. Tenemos el cuarto oscuro de verano por una rendija de la ventana cerrada. Son dos grupos aquí que son importantes. El cuarto oscuro de verano, una rendija de la ventana cerrada. De nuevo, el cuarto oscuro de verano, una rendija de la ventana cerrada. Son dos construcciones muy hermosas y que se corresponden una a la otra. Cuarto oscuro de verano. Primero el sustantivo cuarto, luego el calificativo oscuro y de verano, y que nos termina de formar una idea del aposento, y una rendija de la ventana cerrada. Una rendija de la ventana cerrada. En la primera proposición, el cuarto oscuro de verano, es verano, un sustantivo el que cierra el grupo. En el otro, rendija de la ventana cerrada, es un adjetivo el que cierra el grupo.
Lo importante es que sientan la correspondencia de estas dos unidades de sentido, de estas dos unidades semánticas. Cuarto oscuro de verano corresponde a rendija de la ventana cerrada. Y están muy bien acomodados sustantivos y adjetivos y todo tipo de complemento para que haya una correspondencia entre esas dos unidades semánticas, para que se hagan eco una a la otra. Vuelvo a repetirlo. El cuarto oscuro de verano, una rendija de la ventana cerrada. Es muy importante sentir eso. Seguimos. Si se hubiera despertado sin él, el rayito, ¿verdad? Si se hubiera despertado sin él, el niño se habría echado a llorar llamando a su madre. Pero la belleza iluminada del rayito de sol le ha abierto en los mismos ojos un paraíso florido y mágico que lo tiene suspenso. Bellísima, bellísima prosa poética. Entonces, claro, lo propio del niño es llamar a la madre. Llamar a la madre. Se acaba de despertar y hubiera típicamente llamado a la madre, excepto que en este caso el rayito de sol capta poderosamente su atención, lo asombra, lo llena de perplejidad. Es un niño chiquitito, como lo dice al principio mismo del texto, el niño chico, así lo describe Juan Ramírez. Está descubriendo el mundo. Para él un rayito de sol es algo mágico, es algo inusitado, algo insólito, algo nunca visto. Es una expansión del horizonte de la realidad. Es un descubrir el mundo. Está en la fase en que todo es nuevo para él. Está en la fase de la perplejidad, y voy a usar un galicismo, está en la fase del émerveillement. Émerveillement significa el maravillarse, la capacidad para maravillarse, esa que es indispensable para hacer poesía. La poesía nace del maravillarse ante la realidad, ante la riqueza inmensa, polícroma, variopinta de la realidad. La filosofía nace del maravillarse también, del asombro ante las cosas de la vida. Sin maravillarse, sin capacidad de émerveillement, no hay nada, no hay poesía, no hay filosofía, no hay pensamiento, no hay música, no hay literatura, no hay nada. Pero este niño, lo propio del niño, su capacidad para s'émerveiller, para maravillarse. Es triste, hay seres humanos que pierden esa capacidad, pierden al niño que llevan al dentro, pierden al niño que los habita, ¿verdad? Y ya no los maravilla, no los sorprende, no los deja perplejos nadie, lo cual se traduce en un empobrecimiento de la realidad, en un empobrecimiento de la vida. Entonces no llama a la madre porque está perplejo con aquel rayito, un rayito de sol que, vaya qué belleza, un rayito de sol que le ha abierto en los mismos ojos un paraíso florido y mágico que lo tiene suspenso, flotando, suspenso en el aire, ingrávido, levitando. Y el rayito de sol le abre en los ojos un paraíso florido y mágico. Paraíso florido y mágico. Bueno, un paraíso uno siempre se lo imagina florido y en cierto modo mágico, ¿verdad? Digamos que Juan Ramón está aquí, ¿qué podemos decir? Redundando un poquito, pero eso no importa. Eso no importa. Sí, un paraíso tendrá a ser florido y mágico, tenderá a serlo, en efecto, pero suena tan hermoso que podemos dejar de lado el elemento redundancia y deleitarnos en la mera música verbal, en la música de la palabra que crea Juan Ramón Jiménez. El rayito de sol le ha abierto en los ojos un paraíso florido y mágico, y él está suspenso en ese paraíso. Ese rayito de sol es claro que es una exploración del mundo, un descubrir el mundo desde la perspectiva poética. Todo niño es poeta, eso hay que comprenderlo, todo niño es poeta. Todo niño participa del pensamiento mágico y el pensamiento mágico es el reino de la poesía, ¿verdad? El pensamiento mágico, no hay poesía sin pensamiento mágico, no la hay, es imposible. Cuando hablamos de la metáfora más trivial, el rugido de la tormenta. La tormenta no ruge, son los leones los que rugen o las fieras. Pero ahí estamos en un mundo mágico. Estamos viendo a la tormenta como un león, estamos viendo el león como una tormenta. Podríamos hablar de la leonidad de la tormenta y podríamos hablar de la tormentidad del león. Estamos fusionando dos realidades, el león y la tormenta, a través del rugido. Y esa es una operación propia del pensamiento mágico,
que es capaz de hacer esas implosiones entre nociones muy heterogéneas, muy distantes. Es muy distante un león de una tormenta, ¿verdad? Entonces, claro, estamos en pleno pensamiento mágico. El rayito de sol le abre un paraíso florido y mágico y él está ahí suspenso. Aunque es el mundo, esta beatitud del rayito de sol y este paraíso florido y mágico viene siendo como una especie de segunda inmersión en el líquido amniótico, una especie de retorno al universo y a la beatitud intrauterina para el niño. Seguimos. Y el niño palmotea y ríe y hace grandes conversaciones sin palabras consigo mismo, cogiéndose con las dos manos los dos pies y arrullando su delicia. Claro, claro, el rayito lo pone exultante, lo pone eufórico. Es un formidable descubrimiento, entonces lo celebra. ¿Cómo lo celebra? Palmoteando y riendo, es decir, de la manera más elemental, más primaria, más instintiva, más natural. Palmotear es una reacción de euforia muy natural. Cuando la gente aplaude después de un concierto, una obra de teatro, danza, teatro, lo que ustedes quieran, ¿verdad? En un circo, cuando la gente aplaude, la gente no lo sabe, pero experimenta una momentánea regresión al estado del niño, que palmotea y ríe, ¿verdad? Y esa es su manera de celebrar ante la belleza de la realidad, ante la magia de la realidad. Entonces, el aplauso, cuando la gente aplaude en un teatro colmado de gente, vuelve al estado del niño. Quien aplaude dentro de la gente es el niño que llevan dentro, es el niño que los habita. Entonces el niño palmotea y ríe. ¿Ríe de qué? No es una risa de mofa, ni es una risa de burla, ni de mordacidad, ni de ironía. No, no, no. Es la risa que produce algo muy bello. La belleza genera risa, entre muchas otras cosas, la belleza y la perplejidad genera risa. Nos reímos así, boquiabiertos, de cuán bello es aquello. Nos deslumbra un punto tal que reímos. Y luego el niño hace grandes conversaciones sin palabras consigo mismo, lo que Unamuno hubiera llamado monodiálogos. La palabra pareciera antinómica. Monodiálogos, hablando consigo mismo. Bueno, mi hermanito hablaba consigo mismo todo el tiempo en su cuna. Largos monólogos, soliloquios larguísimos, más largos que cualquier monólogo de Hamlet, con palabras que nadie entendía, con un lenguaje hecho de sonidos, de música, de ritmos, de cosas, palabras que el niño se inventa en esas conversaciones que son consigo mismo. Claro, eso lo vemos en cualquier niño. Los niños son extremadamente locuaces en estos monólogos que son, para nosotros son nonsensical, no tienen sentido para nosotros los que estamos fuera de la cuna, para el niño posiblemente tienen sentido. Y aunque no lo tuviesen, forman parte de esa enorme efusión que llamamos euforia. Se traduce en eso, en un cotorreo ininterrumpido, dilivial, una especie de catarata verbal. Es parte de la felicidad desbordada en que el rayito de sol sume al niño. Y el niño se coge con las dos manitas los dos pies y arrulla su delicia, arrullando su delicia. Este es un gesto típico de los bebés en la cuna, cuando se toman las manitas, los piecitos con las manos, ¿verdad? También están explorando su propio cuerpo. Atención, el bebé explora su propio cuerpo constantemente. Constatar, descubrir que tiene pies y piernitas es algo espectacular. Es algo espectacular. ¿Verdad? Esas piernas. Entonces, claro, juega con sus piecitos, juega con sus piernas, las acaricia, los toca, los mueve, los ve moverse, mueve los deditos de los pies y se queda admirado de que una parte tan lejana de su cuerpo, porque para un bebé aquello es casi como mirar a la luna, que una parte tan lejana de su cuerpo se mueva siguiendo las órdenes de su cerebro, aunque no es consciente de ello, pero ve aquello, ve esos piececitos como que le pertenecen y no le pertenecen al mismo tiempo. Son parte de su cuerpo, sí, el bebé va formándose una imagen, digamos, ortopédica, como le diría Jacques Lacan, de sí mismo, y claro, percibe los pies como una cosa que es de él y al mismo tiempo como que es ajena.
Y la temprana infancia está llena de esas cosas, llena de esas cosas. Y el bebé, claro, feliz arrullando su delicia. Qué linda fórmula, arrullando su delicia. Ese gerundio, arrullando, arrullando su delicia. Arrulla la delicia. Es maravilloso. El bebé en su cuna emprende toda una larga travesía de descubrimiento de su cuerpo. Importantísimo, el descubrimiento de su cuerpo. Descubre sus genitales también y se los acaricia y los explora. Los bebés son capaces de erección, por supuesto. Lo que es más, en el estado fetal, el niño ya es capaz de erección. Hay evidencia, hay fotos, imágenes abundantísimas de erecciones fetales ya en el útero materno, flotando en su líquido amniótico, ¿verdad? En su bolsa uterina, en su paraíso uterino, el feto es capaz de erecciones. No tiene la motivación erótica, ¿verdad? De un adulto, sobra decirlo, pero ya el pene es capaz de erección y eso es parte de lo que el niño explora. Y hay gente estúpida y ignorante que castiga al bebé porque ve que de pronto es capaz de una erección. Entonces le traen un exorcista para que lo exorcice, ¿verdad? Al padre Karras o el padre Demian del exorcista. ¿Cómo es posible que haya gente así? Si esas erecciones son parte de nuevo de la travesía a través del propio cuerpo, del descubrimiento del propio cuerpo, de la palpación del propio cuerpo, es la cosa más natural, más blanca, más inocente, más bella. Es parte de descubrir las potencialidades, las fuerzas, los poderes que tiene ese cuerpo. Parte de ello es descubrir la erección, que es una cosa mágica sin razón alguna. Tal vez bajo el estímulo de las manitas es capaz de una erección el bebé. Es parte de la gran aventura del autoconocimiento, del autodescubrimiento. El bebé va cartografiando, por así decirlo, su cuerpo. Y claro, típico el bebé que juega con sus piernitas y sus piecitos. Eso es típico, ¿verdad? Típico. Luego nos dice Juan Ramón, le pone la manita al rayo de sol, le pone la manita al rayo de sol claro, luego el pie, con qué dificultad y qué paciencia. Claro, ponerle el piecito al rayo de sol. Él quiere que el rayito entre en contacto con cada parte de su cuerpo. Luego le pone la boca, luego el ojo, y se deslumbra y se ríe refregándoselo cerrado y llenando de baba la boca apretada. ¿Qué significa refregándoselo? Significa restregando, frotando. Entonces el niño frota su cuerpo contra el rayito de sol. Es tan hermoso esto, es tan hermoso, porque es de una... Hay un sentimiento de deslumbres y de perplejidad, también de voluptuosidad y de sensualidad. Un bebé es una criatura profundamente sensual, profundamente sensual. Uno de sus grandes descubrimientos es precisamente el descubrimiento del placer y de cómo procurárselo. Y él siente que frotando su cuerpo con el rayito de sol, ¿verdad? Frotándolo, siente que con ello está experimentando un sentimiento de euforia, un sentimiento bellísimo, está en cierto modo apropiándose el rayito, integrándolo a su cuerpo, ¿verdad? Y claro, con la boquita llena de babas, ¿verdad? Y frotándose contra el rayito de sol. Y nos dice Juan Ramón, si en la lucha por jugar con el rayito de sol se da un golpe en la baranda, aguanta el dolor y el llanto y se ríe con lágrimas que le complican en iris preciosos el bello sol del rayo. Sí, sí se da un golpecito mientras está tratando de que el rayito coincida con su pie, con su pierna, su rodilla, su estómago, su ojo, con su boca, llenándose la mirada de sol, llenándose la mirada de luz. Si se da un golpe, no importa, no importa, le duele, no lo dudo, pero está tan deslumbrado con el rayo, tan fascinado con aquel rayo que el llanto se diluye y ríe, más bien ríe y ríe con lágrimas y claro, las lágrimas velan su mirar
Es a lo que se refiere Juan Ramón cuando dice lágrimas que le complican en iris preciosos el bello sol del rayo. Bueno, claro, en iris. Es el fenómeno del arco iris, es el agua, las gotitas de agua suspensas en la atmósfera que se convierten en una especie de prisma y descomponen la luz en sus colores básicos. Entonces, a través de las lágrimas, el rayo se convierte en algo más maravilloso todavía. Se convierte en un iris. Los colores que constituyen la luz se descomponen, se separan como en un arco iris, solo que no lo producen las gotitas de agua suspensas en la atmósfera, sino esas también gotitas de agua salinas que son las lágrimas, y son lágrimas de risa, no de dolor. Cuando Juan Ramón le complican, sí, le complican, por supuesto, es luz que se ha complicado, se ha convertido en un arco iris, ¿verdad? Un arco iris precioso, ¿verdad? Los iris preciosos en que se transforma el bello sol del rayo. Y sigue Juan Ramón, pasa el instante y el rayito se va del niño poco a poco, pared arriba. Pasa el instante, claro, porque todo en este texto es cuestión de instantes, de nanosegundos a veces. Todo es cuestión de instantes mágicos que no se repiten, que no se reproducen, que no se pueden reconstruir. Lo que el niño aprende en esta aventura extraordinaria, esta aventura del rayito del sol va a ser una de las grandes aventuras de su vida. Entendámoslo, amigos, para él es una, va a ser para siempre, la recuerde o no, una de las grandes aventuras de su vida. Tal vez la más grande aventura de su vida, no lo sabemos. Por muy aventurera que sea su biografía, ese descubrimiento del rayito de sol sobre su cuerpo es una inmensa aventura. Pero es cuestión de un instante y el rayito se va del niño, poco a poco, pared arriba. Claro, y el niño lo sigue, ¿verdad? Con la vista. Aún lo mira el niño, suspenso. Por segunda vez usa este epíteto, Juan Ramón Jiménez, suspenso. Suspenso. Aún lo mira el niño suspenso. Lo que pasa es que ahora no es el niño el que está suspenso, es el rayito de sol, ingrávido, ¿verdad? Que levita, que se desplaza a través de la pared, a través de las superficies del cuarto, ventana arriba, y el niño lo mira, el suspenso, el rayito de sol, como una imposible mariposa, bellísimo símil, como una imposible mariposa. Acuérdense, amigos, que es un símil porque los elementos comparados están vinculados por la partícula conectiva como. Si Juan Ramón me hubiera dicho, aún lo mira el niño, suspenso, imposible mariposa, eso sería una metáfora. Está diciendo el rayo de sol es una imposible mariposa, fusiona los dos términos. El rayo de luz es una imposible mariposa, pero desde el momento en que usa el comparante como, el rayo de sol suspenso como una imposible mariposa, ya eso no es una metáfora, es un símil, como una imposible mariposa. Y la metáfora crea una fusión entre los dos elementos. El símil no. El símil los compara, pero establece una diferencia. Desde el momento en que una cosa es como otra, es porque no son lo mismo. Atención, ¿verdad? Desde el momento en que yo establezco una analogía, es porque no son lo mismo. Analogía no equivale a identidad. Cuando yo digo el sol imposible mariposa, ya creé una identidad, fusioné. El rayito del sol es una imposible mariposa. Los fusioné, son indiscernibles. Pero cuando ya yo uso como el rayito del sol como una imposible mariposa, estoy tácitamente, implícitamente diciendo que no son lo mismo. Se parecen muchísimo. Uno evoca al otro, pero no son lo mismo. Entonces es un símil, no una metáfora. Aún lo mira el niño suspenso como una imposible mariposa, de verdad para él. De verdad quiere decir que ese hilito de luz es una imposible mariposa y él la ve, lo ve como algo verdadero para él. No, no es una ilusión, es una cosa real, tangible, material, verdadera, ¿verdad? Y es algo de lo que no hay que dudar. No lo ve como una cuestión fantástica, no. No lo ve como una cuestión fantástica porque el niño no tiene mentalmente la categoría de lo fantástico, no a esta edad.
esencialmente todo es fantástico para él. Vive en un mundo de fantasía, vive, repito, en el universo del pensamiento mágico. Entonces todo es fantástico, vive, experimenta la vida, siente la vida como fantasía, ¿verdad? Como experiencia fantástica. Y Juan Ramón concluye, de pronto ya no está el rayo. Vean un detalle, la coma después del de pronto. Esa coma le pone un frenazo. De pronto ya no está el rayo. No es lo mismo que de pronto ya no está el rayo. No, la coma era importante porque da la impresión de un cese súbito, de una pausa súbita, de una muerte súbita. De pronto ya no está el rayo. Evaneció, desapareció. Ya no es verdadero, ya no es real. Se desapareció, se desmaterializó. Y en el cuarto oscuro, ahora oscuro, y la oscuridad no es precisamente amiga de la niñez, oscuridad es casi sinónimo de miedo, ¿verdad? De temor. En el cuarto oscuro el niño, y aquí pone una acotación, Juan Ramón, ¿qué tiene el niño? Dicen todos corriendo, ¿qué tendrá? Entonces, muy interesante ahí, es cómo se rompe el discurso. Y en el cuarto oscuro el niño, y aquí acotación, ¿qué tiene el niño? Dicen todos corriendo, ¿qué tendrá? Es muy interesante cómo Juan Ramón inserta esa acotación ahí para hablar de la reacción de los adultos que están por ahí, o en otro cuarto, o en la sala abajo, o donde sea. De pronto se alarman porque oyen al niño llorando y van a correr evidentemente a ver que quiera auxiliarlo, asistirlo. Y en el cuarto oscuro el niño, ¿qué tiene el niño? Dicen todos corriendo, ¿qué tendrá? Llora desesperadamente por su madre. Es muy importante entender que ese llora desesperadamente por su madre alude al niño. Cuando hay una acotación así entre rayitas de acotación, cualquier cosa que venga después de la acotación va a aludir directamente al último elemento que hubo antes de la acotación, el niño. Si quitamos la acotación, y en el cuarto oscuro el niño llora desesperadamente por su madre. Y funciona perfectamente. La gente cuando redacta, a menudo redacta mal. Ponen una acotación y no observan esta regla, que lo que venga inmediatamente después de la acotación tiene que entroncar y conectar directamente con el último término que hubo antes de la acotación, y ese término es el niño. Entonces, de nuevo, sin la acotación es, y en el cuarto oscuro el niño llora desesperadamente por su madre. Eso es lo correcto, ¿verdad? Es una regla que la gente... Costa Rica tiene un problema de lectoescritura tan grave, tan abismal. De hecho, no usan nunca acotaciones porque ni siquiera saben que son acotaciones. Pero cuando las usan, también sucede que las usan mal. La acotación es justamente, es un paréntesis, es una cosa inserta, es una cláusula, está ahí inserto en el fluir de la redacción. Entonces, es una cosa en la que la acotación no puede, no debe interrumpir, cortar, abortar el vínculo entre lo que había antes de la ocasión y lo que viene después de la acotación. No puede y no debe, es un gran error. De nuevo, y en el cuarto oscuro el niño llora desesperadamente por su madre, pero con la acotación es, y en el cuarto oscuro el niño, ¿qué tiene el niño? Dicen todos corriendo, ¿qué tendrá? Llora desesperadamente por su madre. Y claro, volvemos a la madre. Cuando el niño está al principio del cuentito, cuando despierta en la cuna, por supuesto, no está la mamá, pero él no echa a la mamá. Se habría echado a llorar llamando a la madre, pero no llama a la madre porque está el rayito de sol que lo deslumbra, que lo entretiene, que lo fascina. Pero ahora ya no está el rayito de sol, entonces llora desesperadamente por su madre. Con lo cual se establece un isomorfismo, una isotopía, digamos, entre la madre y el sol, entre el rayito de sol y la madre. Son las dos cosas fundamentales, ¿verdad? El rayito de sol sí puede tomar el lugar de la madre, pero en el momento en que el rayito evanece,
la madre reemerge como la presencia fundamental, imprescindible, y lo primero que el niño recién despierto va a llamar, va a convocar a su lado a la madre, llorando, ¿verdad? Llorando, es una palabra que ya no se usa en Costa Rica, se usaba mucho antes, esmorecido. Está esmorecido llorando, se usaba mucho. Ya no se usa la palabra, es una palabra que ha caído en el desuso. Pero entonces, claro, hay una relación aquí implícita entre la madre y el sol. Ese hilito de sol toma el lugar de la madre. Y ahora viene la madre a reconquistar su sitio al lugar de su hijo, ahora que no hay rayito de sol. Pero es muy mágico, como ese rayito de sol se convierte en su madre durante unos instantes. Los instantes en que el rayito pasa por su cuerpo, se aloja en sus ojos, en sus manitas, en su boca, en sus pies, luego lo ve que sube por la pared y sube y sube y sube y de pronto desaparece. Conforme el sol va moviéndose, el rayito va desapareciendo. Y es apenas un rayito, no es una enorme explosión solar, es un rayito. Eso es lo que lo hace mágico. Si no, el niño posiblemente se habría asustado, lo habría estorbado, lo habría asustado la explosión solar, pero es un rayito, por eso juega con él, porque es una realidad a escala del niño, es algo que el niño siente que puede manipular, tocar, disfrutar, beber, saborear tal vez está creyendo que está saboreando, su boquita está llena de baba, tal vez cree que el rayo de sol es algo que se puede saborear, que se puede llevar a la boca, sería la reacción típica de cualquier niño en esta edad, ¿verdad? Entonces es espectacular lo que este rayito de sol hace en el niño. Es espectacular el efecto que tiene en el niño. Y es un efecto que interpela todos sus sentidos. El niño huele el rayito de sol, lo ve, lo oye, lo degusta, lo palpa, todo. El rayito de sol interpela la totalidad de su ser sensible y consciente. Es una experiencia que marca su vida. Es una experiencia que va para siempre a dejar una impronta de maravilla y de poesía en su vida. Y bueno, ese es el maravilloso texto de Juan Ramón Jiménez, El rayito de sol, que quería compartir con ustedes. Amigos, un abrazo muy lleno de afecto, muy lleno de gratitud por su interés es siempre renovado en estos programas. Me genera un enorme sentimiento de gratitud y me conmueve profundamente. Un abrazo para todos y nos vemos muy pronto en otro programa de Sapere Aude, conversando con los grandes escritores.